Tenemos comunicación con don Saúl Méndez, secretario general de Suntrax. Saúl, buenos días, bienvenido, como siempre. Tiene el micrófono cerrado, Saúl. Aquí. Sí. Buenos días, Edwin. Flor, gracias por la oportunidad. Un saludo a los que están trabajando con ustedes, a los que nos están escuchando y a los que nos van a ver pues, en las redes sociales. Así es. Óigame, Saúl, antes de entrar en otros temas, con seguridad como dirigente que es, y para los que no somos dirigentes igual, tenemos la misma preocupación, 20% de desempleo es lo que dicen los conocedores que hay en el país. En el área de construcción, ¿qué proyección hay? Que ustedes sepan, ¿aumenta las posibilidades de construcción? ¿Se mantiene todo igual? Hay un desplome que se marcó mucho. Esto fue en el año 18 al 20, de 70.000 puestos de empleo cayó a 23.500. Y en la pandemia logramos de esos 23.500 recuperar 19.000. En una última contabilidad que hicimos hace poco más de 3 semanas en la Junta Directiva de Suntra, 16.000 puestos de trabajo es lo que hemos contabilizado. Es decir, que hay una situación realmente compleja, pero reitero, el tema más drástico se dio mucho antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, y con la pandemia se ha agravado. Hay una característica en la construcción que explica esto. Por un lado, la inversión de forma anárquica, por usar el término, que se construyó de más. Eso los empresarios lo han llamado inventario. Este inventario de edificios, oficinas, unifamiliares, apartamentos y demás, que hasta que no vendan no construyen, es lo que han dicho públicamente. Y en el caso del gobierno que no paga las cuentas. Entonces esas dos situaciones son las que han contraído drásticamente la construcción. Digamos, para mi entender, es lo fundamental, más allá de lo que es la pandemia. Y con relación al problema del desempleo en Panamá, del 20% general, esto se dejaba ver a principios del año pasado, primer trimestre, donde ya marcaba 7.8, si mal no recuerdo, y allí sí es notable la situación producto de la pandemia, como disparó el desempleo, ¿no? Ahora, llama la atención que en lo que a obras del Estado se refiere, todavía no se termina de ver un movimiento o una decisión de ejecución. Caramba, nada más con ver la Interamericana cómo está de destruida y vaya usted a saber las otras obras, no se percibe todavía una decisión de ejecución. En realidad hay mucho problema en la infraestructura vial, no solo la Interamericana, todas las calles están hechas un desastre en el país. Esto tiene que ver también con la mala gestión, no solo de esta administración, sino de las administraciones en términos generales en torno al mantenimiento. Pues se construyen obras y no se le da mantenimiento. Aunque en los últimos años, cuando se contrataron obras importantes, en el contrato había por lo menos de 3 a 5 años en mantenimiento, ¿no? Pero si vemos los discursos pronunciados por el presidente del país, Cortizo, el año pasado y este año, él habla de una serie de obras que no arrancan, finalmente no arrancan, a excepción de la línea 3 del metro que empezó ya, en efecto, a construirse, que es una obra importante. El resto de las obras no han arrancado. Y las que están en ejecución, hay los problemas que vengo manifestando de pago. Voy a hablar de una. Caso de Aguas para Gamboa, que es una potabilizadora que se está construyendo en el área. Antes de la pandemia, allí habían casi 400 plazas de empleo. Cuando se reabrió el año pasado, hubo problemas, la empresa estuvo reclamando pagos, etcétera. Tuvimos que entrar a ver estos temas con el IDAN, con la empresa. Y ahí a lo más se lograron 70 puestos de trabajo. Y casualmente en estos días hemos estado discutiendo tanto con la empresa como con autoridades del IDAN. Esta semana debe haber una reunión porque la empresa lo que dice es que va a cerrar el proyecto. Es decir, no recuperó todos los puestos de trabajo. Los 70 que están trabajando le está diciendo que los va a reducir porque el IDAN no paga. Entonces queremos que se aclare esta situación. Pero la posición nuestra es la defensa de los puestos de trabajo.
como esa obra, una gran cantidad de obras que se paralizaron desde el año pasado, marzo, y que hasta hoy no se han recuperado. El caso de Meduca tiene obras significativas en ese sentido, el propio MOB, instalaciones del MINSA, de la Caja de Seguros Sociales, en fin. Realmente una situación de ineficiencia e ineficacia en el caso de las obras del Estado y el tema que está ocurriendo. Dicho eso, don Saúl Méndez, yo tengo información que con seguridad Saúl también la tiene, que ya la administración Cortizo ha tomado una decisión en cuanto al tema del seguro social, que le van a inyectar X cantidad de dinero al programa de invalidez, vejez y muerte, pero que esa inyección no va a resolver el problema de forma permanente y, según los expertos, esa inyección en el 2025 deja de surtir efecto, toda vez que se habrán consumido y qué va a pasar con los jubilados, con el pago de los jubilados después del 2025, a partir del 2025, si no se ha tomado una decisión definitiva con el programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Qué hacemos? Fíjate, este es un tema que no se puede discutir aislado a la política de empleo. Es decir, en los estados todo, o en la vida más bien, incluyendo los estados, la sociedad, todo está íntimamente relacionado. Nada está aislado. No podemos hablar de seguridad social si no hablamos de políticas de empleo. Y al hablar de políticas de empleo, tenemos que hablar de salario y tenemos que hablar de trabajo decente, que significa tener estabilidad en un puesto de trabajo, cotizar sobre tus salarios, tus incrementos de salario que se dan a lo largo de tu trayectoria en el puesto de trabajo, etc. Esos dos elementos que son los que realmente cotizan a la Caja de Seguro Social, con la política económica no liberal de los últimos 40 años, se ha debilitado de forma extraordinaria. El modelo económico ha concitado a que más del 50% de la población económicamente activa, es decir, la población que está apta para trabajar, se encuentra en el sector informal de la economía, que le van poniendo títulos y le van sacando rimbombantes nombres, como por ejemplo ahora le llaman emprendedores, microempresarios, cuentapropistas, en fin, distintos nombres. Pero solo allí hay un problema estructural. Ahora, en lo que era el empleo formal, donde, por ejemplo, el sector del comercio, en los almacenes, donde se contrata a trabajadores 3 meses, se les despide, 3 meses más se les despide, y así sucesivamente, esa flexibilización ha debilitado, obviamente, los recursos de la Caja de Seguro Social. Y eso no es solo en el comercio, eso se trasladó a todas las actividades del sector privado. Y ocurre en el sector público. Te contratan a una persona que es un trabajo formal por servicios profesionales. Todo eso va debilitando los ingresos de la Caja de Seguro Social. Entonces, si queremos hablar de soluciones de fondo, tenemos que discutir políticas de empleo. Por un lado. Por otro lado, el tema de la administración de la Caja de Seguro Social. Casualmente hicimos una publicación de hace 2 o 3 meses, donde nosotros, en una investigación realizada de Frena Eso, se plantea 80 años de saqueo de los recursos de la Caja de Seguro Social. El tema de la corrupción, que ha afectado gravemente el tema de los recursos de la Caja de Seguro Social. Para ponerte un ejemplo, la plata de Seguro Social fue utilizada para construir el Hotel Panamá, primero que el complejo metropolitano de salud, para que tengamos una idea del concepto para qué se utilizó la plata. Luego entonces viene el tema de que si se roban, que si se defalcan, en fin. Luego también está el tema de salud, donde la compra de medicamentos, instrumentos médicos quirúrgicos, privatizaciones y demás, todo eso está jugando un papel que ha deteriorado los ingresos de la Caja de Seguro Social. Así que si queremos hablar realmente de un modelo de seguridad social coherente, serio, humano, que dignifique la vida de las personas cuando ya están en su etapa de jubilación, que le han servido al país, entonces tenemos que discutir también con ellos un modelo económico distinto, políticas laborales que sean justas y que sea sostenible en largo plazo los modelos de seguridad. Y no solo se trata de una inyección parcial, sino que hay que ver la salida de forma integral. Así que por ahí es como nosotros hemos interpretado este problema del seguro social, pero quienes han llevado adelante políticas públicas en esta materia, lo que ven de forma fanática el tema neoliberal de querer privatizar, de querer seguir haciendo ajustes paramétricos
que en nada realmente dignifica la vida de las personas. Así que esto es un tema profundo, con mucho argumento técnico, con mucho argumento conceptual de qué queremos. Y yo creo que debemos aspirar a una jubilación como no voy a buscar una jubilación fuera del país, como las que tienen los policías. Los policías trabajan 30 años y se jubilan con su último salario. Yo creo que nosotros debemos aspirar a eso, el resto de la sociedad también. Saúl, aún haciendo todas las correcciones que nos has mencionado y que sí son ciertas, hay quienes han pasado por estos micrófonos y nos dicen que eso no solucionaría el problema, que parte de la solución sería aumentar la edad y aumentar la cuota a los trabajadores. Fíjese, Flor, si usted iniciara a trabajar a los 18 o 20 años y tuviera un trabajo permanente y su edad de jubilación sería 57, usted aportaría, si empezara a los 20, 47 años de cuota. La densidad de cuota no sería el problema. Y eso es lo que ha ocurrido cuando el trabajo es indefinido. Pero cuando usted está en la inestabilidad de que hoy tiene trabajo y mañana no, llegar a la cantidad de cuotas es una forma de negar la pensión. Porque si usted no tiene la cuota acumulada, usted no puede simplemente aspirar a la pensión. Entonces, cuando usted flexibiliza el puesto de trabajo en el que usted no tiene estabilidad, en el que usted vive la incertidumbre de buscar empleo cada 4 o 5 meses, estar parado 3 o 4 meses cada año, eso se hace insostenible. Y eso es lo que pasa cuando se contratan a las personas de esta manera. Por otro lado, el tema de la jubilación. Aquí se ha incrementado de forma permanente el tema de la jubilación y tampoco ha sido la salida a esta situación. Ahora, usted me dice, y usted lo sabe, y lo sabe el resto del país que nos está escuchando, una persona cuando pierde su puesto de trabajo y tiene 40 años, 45, 50, volver a conseguir un puesto de trabajo es casi imposible. Todo eso en el marco de esa política que hemos llamado política económica neoliberal. Entonces, naturalmente, aquí se está condenando a la gente a la indigencia. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un pueblo de indigentes, de miserables, o queremos vida digna para nuestro pueblo? Por eso es que aquí hay que discutir de fondo y de forma integral los problemas que tenemos. Panamá no es un país pobre, no es un país rico industrializado, pero tiene los recursos suficientes que con una política redistributiva de la riqueza que generamos todos trabajando, porque aquí hay un concepto errante de que la riqueza la generan los empresarios. Eso es falso. La riqueza de las naciones la generan los pueblos trabajando. Y entre ellos, obviamente, el sector patronal que juega un papel. Entonces, hay que hablar de mejor redistribución de la riqueza. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con tributos. El que más tiene, más pague. Se hace con salarios, una forma de retribuir la riqueza. En fin, con condiciones sociales, educación, salud, vivienda. Pero Saúl, al final de la historia, yo escucho la versión que nos plantea Saúl Méndez, como la que plantean otros dirigentes sindicales. Escucho a los empresarios, escucho al gobierno, pero al final de la historia el tiempo sigue pasando y no se toma una decisión en ninguna dirección. Y el tiempo el problema es que la decisión está tomada. Tú sabes bien que los sectores de poder económico y su gobierno lo que quieren imponer a la población es lo que ya todos conocemos, las medidas paramétricas y la privatización del sistema. Y los sectores sociales, los sectores trabajadores, no vamos a aceptar eso. Pero, Así que, ¿cómo seguir una situación de esta naturaleza? ¿Cómo seguir? A mi entender. Pregunto, ¿por qué ustedes insisten en poner sobre la mesa la privatización cuando yo no he conocido de nadie que hable de privatización del seguro? Edwin, no hablan, pero lo hacen. ¿Quiere que te diga una? Ahora están sacando eso que llaman vale digital para el seguro, que tú vayas a comprar medicamentos con esos vales del sector privado, porque el robo que hay en los medicamentos nadie lo para, las mafias, nadie las controla. Entonces ahí el recurso se acaba y después te dicen ya no hay más medicamentos, como te están diciendo hoy, no hay seguridad social. Pero además eso no es solo lo que se ha privatizado. Aquí se han privatizado servicios como el de diálisis, por ejemplo, operaciones y demás. Aquí no estamos hablando de un cuento de hadas, estamos hablando de hechos reales. Que no lo digan, pero que lo hagan. Vamos a pasar listas en el Seguro Social y nos damos cuenta de todo lo que se ha privatizado. Pero Saúl, el que está enfermo lo que quieren es que lo curen.
Sí, claro, eso es así y es lógico, pero cuando se acabe la plata, ¿quién cura? Es más, en medio de la pandemia, si no fuera por el sistema de salud público, ¿cómo se atiende el pueblo? Te pregunto, en medio de la pandemia, ¿es más válido hoy la seguridad social pública que la privada? Es Eso correcto, nadie puede negarlo. es correcto. Entonces tenemos que fortalecer lo que tenemos y no de mejorarlo. Es decir, la humanidad dio este paso hace muchos años y los neoliberales quieren destruirlo. ¿Hasta cuándo hay que seguir en esa lógica? Eso no puede ser. Pero, bueno, uno, el que está enfermo, quiere que lo curen, ya sea en el Seguro Social o en Paitilla o en donde sea, pero que lo curen. Dos, parece que yo he escuchado a todos los gobiernos, uno tras otro, decir, no voy a privatizar, no voy a privatizar, no voy a privatizar. Entonces, el tema de la privatización sigue estando sobre la mesa y yo digo, pero ¿por qué si ya todo el mundo dice que no hay privatización? Pero los hechos demuestran lo contrario. Los hechos demuestran lo Sí, contrario. pero Vamos está privatizando en la sala de hemodiálisis. Pero vamos al caso de diálisis. Si están saturadas las salas del seguro, ¿qué de malo tiene que el seguro le contrate a las empresas privadas para no tener Todo lo malo, hermano. Todo lo pero malo. están saturadas. Escúchame, la empresa privada no cobran lo que corresponde en procedimiento al Seguro Social. Te voy a poner un ejemplo. Hay un comunicado con Menenal de hace 2 años, cuando empezaron a privatizar las operaciones a corazón abierto, donde decía que el costo del Seguro Social eran $12.000 y en la empresa privada $50.000. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo aguantan los recursos del seguro para hacer esa operación privada? Entonces tenemos que exigir que el seguro tenga las instalaciones correspondientes, los profesionales correspondientes para poder abaratar los costos y tener sistemas sostenibles, porque el sector privado no es sostenible, no es sostenible, es muy caro. Claro. Sí, pero mientras eso no ocurre, la gente quiere que lo curen. Yo estoy de acuerdo, Edwin, pero entre todos, en esa lógica que tú me acabas de decir, entonces privaticemos lo que tenemos, pues, y acabemos con los recursos inmediatos y se acabó. Y cuando no hay, va a ocurrir lo que ocurre en muchos países de Nuestra o en Estados Unidos, que el que no tiene para pagar no es atendido. Ese modelo no puede ser lo que nosotros aspiremos para nuestro país. Caramba. Lo que tengo muy claro. Complejo. Es que sí, sumamente complejo por los ingredientes que el propio Sol Méndez ya nos ha explicado y que son los ingredientes que están allí. La versión económica, la versión ideológica, la versión política del tema. Lo que a mí me preocupa es que no se tome ninguna decisión, como en efecto ya en esta gestión de gobierno ya me han dicho que no se va a tomar. Llega el 2025 y yo estoy seguro que ni yo le tengo que explicar a Saúl la explosión social que va a haber en este país si un día nos despertamos y el gobierno dice, o el Seguro Social dice, no hay plata para pagar la jubilación. Fíjate, la explosión social está no en el 2025, está allá. Aquí hay gente que está muriendo de hambre, hay más de 500.000 personas que padecen de hambre, el desempleo, la injusticia social, en fin, hay muchos problemas acumulados, que el seguro social sí puede ser el detonante de la crisis final, pero puede ser cualquier otra cosa, porque no puede ser que en Panamá la mayoría de los panameños estén en condiciones miserables, eso no puede seguir siendo. Yo creo que nosotros necesitamos un país próspero, sí, económicamente fuerte, correcto, pero con mayor distribución de lo que se hace trabajando. Pero además de eso, con equilibrio del ambiente. Es decir, te voy a poner otro ejemplo. La extracción de los minerales que se están dando allá por Minera Panamá. ¿Cómo se justifica el contrato de que 98% para la empresa y 2% para el país? Eso es inaceptable. En cualquier parte del mundo eso es inaceptable. En Panamá te lo ponen como el gran desarrollo. Y así sucesivamente, una serie de cosas que se vienen haciendo que son desmanes, que son los que están apuntando a la explosión social. Y yo creo que eso hay que verlo de forma integral. Puse un ejemplo, pero como ese... Hay varios. Hay varios. Pero fíjate, con ese tema, el 2% estaba en el Código Minero cuando se aprobó el contrato. Y 2, sobre ese tema oigo a muchos panameños que no puede ser que el 2%, pero tampoco va a ser el 50%, como están diciendo otros, porque no es real con lo que uno ha investigado de lo que ocurre en el mundo. Entonces se crean unas expectativas. En el mundo está arriba de 30%. Eso no es cierto. En el mundo está arriba del 30%. Eso no es cierto.
en regalías. Bueno, podemos hacer la escala. Después discutimos el tema minero. Solo para el problema No, pero es que eso es lo que me minero. preocupa. A mí lo que me preocupa es que se generan expectativas demasiado altas cuando la realidad en el mundo te dice que no es así. Y en Panamá somos muy dados a dar debates Cuando tú guste, Edwin, con realidades que no son reales. Con números. Cuando tú guste, hablemos del tema minero con números. Ojo, en materia de regalías. Pero es que fíjate, solo el concepto regalía. Si los recursos minerales son nuestros, ¿por qué tenemos que aceptar regalías? Bueno, porque Si en el mundo ¿de dónde va a sacar plata para explotarlo? Escúchame, en el mundo privado se desarrollan modelos empresariales mixtos, donde el Estado y la empresa, como voy a poner ejemplo que nos pasó a nosotros, el caso de las privatizaciones de telecomunicaciones y electrificación. Eso es propiedad 100% del Estado. Se privatizaron 49% de las acciones. Si lo que es mío, cuando vienen inversionistas, yo pongo reglas, yo puedo sacar una ventaja al país. El Estado también ponga la parte que le corresponde y ya. Bueno, pero si está poniendo los recursos minerales de quiénes son. ¿Y el riesgo quién lo pone? El riesgo lo corren todos. No. El correo que no. Ese es un error de visión que ustedes tienen. El no, riesgo lo pone que pone la plata. Edwin. El riesgo lo pone que pone la plata. El riesgo lo corren todos. Porque los contratos que el Estado ha firmado con las transnacionales en su inmensa mayoría, hasta le garantizan las ganancias. Yo puedo discutir con esto con contratos en mano, que ahí hay pero por garantizadas ganancias. En el así caso que ¿qué riesgo corre? En el caso, has traído un muy mal ejemplo, porque en el caso del IRRI y el Intel, el Estado puso la estructura vieja esa que tenía ahí, pero las puso. En el caso de la explotación de recursos, el recurso está ahí. Bueno, si el Estado tiene la plata, que lo explote el Estado. El Estado tiene la plata para explotarlo. Bueno, ¿tú crees que 10 mil millones de dólares no tiene el Estado para no lo tiene? No lo tiene, porque entonces vas a salir a reclamar que faltan escuelas y hospitales. Edwin, ¿tú quieres que te dé otro elemento? Hace 15 años el presupuesto general de la Nación era menos de 10 mil millones de dólares. Hemos empezado a contar el presupuesto de la Nación por arriba de 20 mil millones de dólares. ¿Cuáles son los resultados de eso para el término práctico de la vida de los panameños? Te pregunto. Buen punto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 8 millones de dólares más para el crecimiento del Producto Interno Bruto en el país, que fue hasta de 2 dígitos, ¿cómo ha revertido eso en el resto de la población panameña? En sus necesidades fundamentales, educación, salud. Sí, pero eso no es culpa de la empresa privada, eso es culpa de los que gobiernan. Eso no es culpa de la empresa privada, ni de los que invierten. Pero ven acá, Edwin, eso no es culpa de los que trabajan tampoco. Correcto, la política de Estado, exactamente. Pero la política de Estado, quien la dirige detrás, es el poder económico, eso no lo puedes negar, esa es una realidad. Son los sectores de poder económico que dirigen los estados. Eso es real. Pero bueno, Edwin, solo para regresar al segundo. Hoy hay gente sorprendida planteándote que la nueva negociación del contrato del hospital ese allá, maltrecho, la ciudad hospitalaria, que va a llegar a 1.000 millones. Pero eso lo denunciamos nosotros en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Y lo hicimos público, además, en los medios de comunicación que dieron cobertura, porque no todos los datos. Que hay un estudio de la UNOPO, es decir, una dependencia de Naciones Unidas en Panamá, que decía que el proyecto era inviable, que ese proyecto iba a terminar costando 1.200 millones de dólares. Sí. Ahora hay gente que dice que está sorprendida, pero cuando lo denunciamos nosotros, nadie quiso hacerse eco de eso. ¿Te das cuenta? Así es como se están robando las cosas nuestras. ¿Y quiénes están en medio de eso? ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Quién era la empresa responsable de hacer eso? ¿Quiénes estaban en el gobierno? ¿Quién paga por estos daños a la población? Entonces yo creo que hay que empezar a discutir seriamente. Y a eso le sumas que no hay justicia que funcione. Bueno. De fastidiar. Bueno. No, sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Pero en fin. Se quedaron muchos temas por fuera. 9, 7 minutos con Saúl siempre. Saúl es un invitado que siempre da mucho de qué hablar. Y de eso se trata, justamente. Aportarle al debate para que la gente saque su propia conclusión. Claro. Gracias. Eso es fundamental. Muchas gracias, Saúl, como siempre. Gracias por la oportunidad.
Muy Un amable. abrazo.